La verdad detrás del silencio. El inesperado amor de Fátima Bosch Fernández. A los 25 años, en una etapa en la que la mayoría de las personas todavía están construyendo sueños, ajustando expectativas y tratando de comprender qué lugar ocupan realmente en el mundo. Fátima Bosch Fernández, la joven modelo y reina de belleza que conquistó al público ibérico con su carisma y elegancia, ha decidido romper un silencio que llevaba años pesando sobre sus hombros. Su confesión, inesperada y profundamente humana, ha generado una oleada de emoción en la prensa, en sus seguidores y, sobre todo, en quienes han seguido su carrera desde sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. La historia de Fátima no comienza con glamour ni con la típica narrativa del éxito repentino. Por el contrario, su ascenso estuvo marcado por sacrificios familiares, largas jornadas de estudio combinadas con trabajos a tiempo parcial y el constante desafío de destacarse en un mundo competitivo. Desde muy joven, su familia había depositado grandes esperanzas en ella, especialmente su madre, una mujer de origen humilde que siempre vio en su hija el potencial de llegar lejos. La disciplina, la determinación y el deseo de superación se convirtieron en pilares de la educación de Fátima, quien aprendería muy temprano que los sueños no se cumplen solos. Necesitan trabajo, dedicación y una enorme tolerancia al fracaso. A los 18 años, mientras sus amigos celebraban el fin del instituto, Fátima ya se preparaba para su primera competición oficial de belleza. No lo hacía por vanidad ni por la promesa de fama, sino porque sabía que cada certamen era una oportunidad real para abrirse un camino en la industria. Ese fue el comienzo de una etapa de crecimiento acelerado. Cursos de oratoria, clases de pasarela, talleres de control emocional, entrenamientos físicos estrictos. Su vida se convirtió en una agenda milimétrica en la que no había espacio para improvisaciones. Los periodistas que la conocieron en sus primeros desfiles recuerdan a una joven tímida, de mirada firme, que parecía observarlo todo con la precisión de quien está acostumbrado a analizar cada gesto, cada palabra y cada reacción. A pesar de su aparente fragilidad, había en ella una fuerza interna difícil de ignorar. Esa combinación, sensibilidad y disciplina, fue la que la llevó, apenas unos años después, a coronarse en un certamen regional que catapultó su imagen a nivel nacional. Sin embargo, detrás de las luces y las cámaras, había un aspecto de su vida que siempre se había negado a revelar: su vida sentimental. La prensa especuló durante años, relacionándola con deportistas, empresarios, 3 actores emergentes e incluso algún miembro joven de la aristocracia. Pero Fátima siempre respondía con la misma frase: mi corazón está enfocado en mis metas. El resto, si algún día merece ser contado, lo contaré yo misma. Ese algún día llegaría ahora, a los 25 años, justo después de anunciar su matrimonio. Una noticia que sorprendió no solo por su edad, sino por la discreción con la que manejó todo el proceso. No hubo anuncio de compromiso, no hubo fotografías filtradas, no hubo rumores previos. Un día simplemente apareció con un comunicado oficial. Fátima Bosch Fernández se había casado. Para muchos, aquello fue un golpe mediático que nadie esperaba. Pero la verdadera sorpresa vendría después. Una confesión que cambia el relato durante semanas. La identidad del misterioso esposo se mantuvo en secreto. Las redes estaban llenas de teorías. Algunos aseguraban que se trataba de un empresario millonario. Otros juraban que era un artista famoso que prefería el anonimato. La especulación se volvió tan intensa que, en menos de 48 horas, el nombre de Fátima se convirtió en tendencia internacional. Y entonces, después de mantener un silencio calculado, ella decidió hablar. No lo hizo a través de una exclusiva pagada ni en un programa de entretenimiento. Eligió un escenario más íntimo. Una entrevista seria, extensa, profunda, realizada en un estudio sobrio, sin efectos, sin música, sin sensacionalismo. Por primera vez en años, Fátima habló desde su vulnerabilidad más auténtica. Las primeras palabras ya anunciaban la magnitud del momento.
He amado en silencio durante mucho tiempo. He amado con miedo, con dudas, con esperanza y también con culpa. Hoy siento que ya no tengo por qué esconderlo. La persona con la que me he casado es, sin duda, el amor de mi vida. La entrevistadora quedó en silencio. El público también. Porque todos esperaban un nombre, una figura pública, alguien reconocible. Pero Fátima continuó, revelando una historia completamente diferente a la que el público imaginaba. Contó que había conocido al hombre que ahora es su esposo cuando tenía apenas 16 años. Era un joven estudiante de arquitectura, 2 años mayor que ella, que trabajaba en un pequeño estudio local. Coincidieron en un curso extracurricular, compartieron tareas, risas, momentos de estrés y, poco a poco, sin darse cuenta, comenzaron a crear un vínculo que ninguno se atrevió a definir en voz alta. Durante años, su relación estuvo marcada por encuentros discretos, largas conversaciones, silencios significativos y la eterna pregunta, ¿qué somos realmente? A medida que la carrera de Fátima crecía, también crecía la distancia entre ellos. Ella viajaba constantemente. Él se dedicaba a sus proyectos académicos. Hubo rupturas, reconciliaciones, malos entendidos, promesas y renuncias. Pero de alguna manera siempre volvían a encontrarse. Él nunca quiso fama, nunca quiso ser expuesto, nunca quiso que su vida estuviera en titulares. Y ese fue, según Fátima, uno de los mayores motivos de conflicto entre ambos. Yo vivía en un mundo donde todos querían ser vistos. Él vivía en un mundo donde prefería desaparecer. Durante mucho tiempo pensé que no era posible unir esos universos. Pero el amor, cuando es verdadero, encuentra su propio camino. El punto de quiebre. El momento decisivo llegó cuando, tras ganar un importante certamen internacional, Fátima notó que su vida ya no le pertenecía por completo. Cada movimiento era analizado, cada gesto interpretado, cada mirada descontextualizada. Y mientras el mundo celebraba su éxito, ella se dio cuenta de que había perdido algo mucho más valioso. La conexión emocional con la única persona que realmente amaba. Fue entonces cuando tomó una decisión radical. Detenerse, pausar su carrera, cancelar compromisos, apagar por un momento el ruido externo. Volvió a su ciudad natal, buscó al hombre que había marcado su vida y, sin cámaras ni maquillaje, le dijo que estaba cansada de vivir sin él. Según relató en la entrevista, fue la conversación más honesta, más dolorosa y más necesaria de su vida. Lloraron, discutieron, recordaron, se perdonaron y, al final, se abrazaron largo rato sin decir nada. Ese día comprendí que, sin él, todo lo demás carecía de sentido, dijo con voz quebrada. Su decisión de casarse no fue impulsiva, como algunos insinuaron. Fue el resultado de 9 años de una historia real, imperfecta, llena de altibajos, pero profundamente auténtica. Y por primera vez, el público vio a Fátima no como una reina de belleza, no como un icono mediático, sino como una mujer que había amado en silencio, y que finalmente se atrevía a defender ese amor. Un matrimonio íntimo y revolucionario. Cuando se le preguntó por qué mantener todo en secreto, Fátima respondió con una sinceridad desarmante. Porque quería que fuera nuestro, solo nuestro. No quería titulares, ni especulaciones, ni cámaras escondidas. Quería casarme con él como lo hacen las personas normales, mirándonos a los ojos, prometiéndonos amor sin la presión del mundo entero, observando. La ceremonia fue pequeña, familiar, lejos de los flashes y del espectáculo. No hubo diseñador de lujo, ni alfombra roja, ni alianzas millonarias. Hubo flores frescas recogidas esa misma mañana, música suave, risas tímidas, y un grupo reducido de seres queridos que respetaron la privacidad de la pareja. Para Fátima, aquello no fue una renuncia a su carrera, sino una reivindicación de su humanidad. La fama puede confundirte, puede hacerte creer que tu vida solo tiene valor si otros la ven,
Yo no quiero vivir así. No quiero que mi amor dependa de la opinión del mundo. Su declaración marcó un antes y un después en su relación con los medios. Porque en una era en la que todo se publica, todo se comparte y todo se viraliza, una figura pública que decide proteger algo tan íntimo como el amor se convierte en excepción, en noticia, en símbolo. Una revelación que promete cambiarlo todo. Él es el amor de mi vida, no un príncipe, no un millonario, no un famoso, solo él. El que me ha visto caer, llorar, dudar y renacer, y el que sigue a mi lado sin pedir nada a cambio. Esa frase, tan sencilla y tan poderosa, recordó al público que detrás de la imagen de perfección, detrás de los vestidos brillantes y los concursos, hay una mujer que ha luchado contra la soledad, el escrutinio público, la presión mediática y los miedos personales. Hoy, a los 25 años, Fátima Bosch Fernández ha decidido tomar el control de su propia narrativa. Y lo ha hecho revelando la historia más importante de su vida. La historia de un amor real, que sobrevivió al tiempo, a la distancia y a la fama. Entre la fama y la verdad, el peso de amar en silencio. La confesión de Fátima Bosch Fernández no solo sorprendió al público, también abrió una puerta a una verdad incómoda sobre la vida de quienes viven bajo el escrutinio permanente de los medios. Después de revelar que se había casado con el amor de su vida, un hombre lejos de los reflectores, desconocido para el gran público, comenzaron a emerger preguntas, historias, recuerdos y, sobre todo, el testimonio interno de una mujer que durante años tuvo que proteger lo que más quería. Nos adentramos en la tensión entre su vida pública y su vida privada, y en cómo esa dualidad moldeó su alma, sus decisiones y su destino. La doble cara de la fama. Desde su adolescencia, Fátima vivió entre dos mundos paralelos. En uno, era la joven ambiciosa que estudiaba, entrenaba, sonreía ante el público y parecía destinada al éxito. En el otro, era una chica sencilla, que regresaba a casa, se quitaba el maquillaje en el baño familiar y se acostaba agotada, pensando si realmente estaba hecha para soportar la presión que le exigía su profesión. Su vida amorosa, siempre escondida, fue el terreno donde más se sintió esa fractura emocional. Mientras los periodistas la alababan por su disciplina, mientras los aficionados la celebraban como un símbolo de belleza nacional, ella sentía que la parte más importante de su existencia tenía que permanecer oculta bajo llave. No porque estuviera avergonzada del hombre al que amaba, todo lo contrario, sino porque temía que los medios transformaran esa historia delicada en un espectáculo de entretenimiento. Tenía miedo de que lo rompieran, confesó. Ese "lo" no se refería solo a su relación, se refería a él. Su esposo, Miguel, así lo reveló ella finalmente sin dar apellidos para protegerlo. Siempre había sido una persona reservada, obsesionada con la tranquilidad y la integridad emocional. A diferencia de la mayoría de quienes rodeaban a Fátima en el mundo del espectáculo, él no buscaba validación externa ni reconocimiento público. Prefería la discreción, la estabilidad y la honestidad. Una trilogía de valores que, paradójicamente, se volvió casi subversiva en la era de la hiperexposición. El amor que crece en la sombra. Miguel y Fátima vivieron su relación como una especie de refugio clandestino. Durante sus años de noviazgo silencioso, habían construido una rutina íntima que mantenían lejos de cualquier sospecha. Él la esperaba después de sus largas jornadas de entrenamientos. Ella asistía a sus presentaciones finales de arquitectura de forma anónima, sentándose en la última fila para no llamar la atención. En sus primeros años juntos, se comunicaban principalmente a través de mensajes escritos a mano que se dejaban en lugares estratégicos. En la taquilla del gimnasio donde ella entrenaba, en la mochila donde él guardaba sus planos, en la ventana de su casa cuando él pasaba de madrugada. Eran pequeños gestos, casi infantiles, pero que construían la fortaleza emocional que la fama más tarde intentaría derribar. Había una dulzura secreta en esa relación clandestina. Un romanticismo que parecía sacado de otra época,
donde el amor se tejía en silencio y se preservaba mediante la complicidad mutua. Pero esa magia tenía un costo. Mientras más crecía su popularidad, más disminuían las oportunidades de vivir esa tranquilidad que tanto apreciaba Miguel. A medida que los contratos de publicidad aumentaban, que las revistas publicaban su rostro en portada, que la televisión la invitaba para programas y entrevistas, la línea entre su vida íntima y su vida pública se volvía más delgada y más frágil. Miguel comenzó a sentirse desplazado, no por falta de amor, sino por la evidente asimetría entre sus mundos. A veces sentía que yo era una sombra en su calendario, confesó él en una declaración privada que nunca se hizo pública, pero que Fátima mencionó en la entrevista que abrió esta historia. El miedo a perderlo todo. A los 22 años, cuando Fátima ganó su título nacional, la presión llegó a su punto máximo. Los compromisos profesionales la obligaron a viajar constantemente. Madrid, Lisboa, París, Milán. Cada viaje representaba una oportunidad para su carrera, pero también una grieta más en su vida emocional. Las videollamadas se volvieron esporádicas, los mensajes más breves, los encuentros casi imposibles. Incluso cuando lograban verse, siempre había una cámara, un desconocido pidiendo una foto o una mirada curiosa que ponía nervioso a Miguel, que odiaba llamar la atención. Hubo momentos de ruptura, inevitablemente, momentos donde Fátima pensó que lo había perdido definitivamente. En uno de esos episodios, él desapareció varios días sin responder. No porque no la quisiera, sino porque estaba abrumado por la idea de vivir una vida que no era la suya. Ese silencio de Miguel fue, según Fátima, una de las experiencias más dolorosas de su vida. Yo podía soportar la crítica, el cansancio, el trabajo interminable, pero no podía soportar perderlo a él. Cuando finalmente hablaron, lo hicieron sin máscaras. Miguel confesó que sentía miedo. Miedo a perder su identidad, miedo a que su historia se volviera pública, miedo a convertirse en un personaje sin desearlo. Y Fátima lloró al escuchar esas palabras, porque ella sabía que todo ese miedo era consecuencia de su propio éxito. Esa conversación fue el punto de quiebre emocional que determinaría el rumbo de su relación. El compromiso con el silencio. A partir de ese momento, Fátima tomó una decisión drástica. Su vida privada quedaría completamente fuera del mapa mediático. No hablaría de su pareja, no lo mencionaría, no lo mostraría. Ninguna foto en redes, ninguna pista en entrevistas, ninguna señal en alfombras rojas. Esa decisión salvó su relación, pero también la condenó al aislamiento emocional. Porque mientras el público veía a una mujer sonriente, triunfante y aparentemente feliz, Fátima vivía una batalla interna. Se convirtió en una experta en controlar sus gestos, en desviar preguntas, en responder con elegancia a las insinuaciones de los periodistas. Cada día repetía la misma coreografía: maquillaje, sonrisa, pasarela, entrevistas, luces, aplausos. Y luego, cuando regresaba a casa, un silencio profundo que solo podía aliviar cuando veía aparecer el nombre de Miguel en su teléfono. El amor que vivía era real, pero también estaba atrapado en una jaula de invisibilidad que la agotaba emocionalmente. La envidia, los rumores y la ferocidad del público. Cuando una celebridad no revela su vida sentimental, la gente imagina. Y cuando imagina, inventa. Y cuando inventa, destruye. Fátima fue víctima de todo tipo de rumores. La relacionaron con hombres que ni siquiera conocía. La acusaron de mantener romances clandestinos para impulsar su carrera. Le atribuyeron vínculos con empresarios influyentes, con artistas internacionales, con deportistas de élite. Algunos periodistas incluso intentaron perseguirla a la salida de eventos para obtener una foto comprometedora, pero nunca la consiguieron. Ese hermetismo reforzó la idea de que algo ocultaba, y en una industria donde la transparencia se ha vuelto una obligación, el silencio es interpretado como culpa. Curiosamente, mientras los medios destrozaban su reputación con insinuaciones, Miguel se convertía en su única fuente de calma,
el único lugar donde podía ser simplemente ella, sin perfección, sin filtros, sin exigencias. Cuando el silencio se vuelve insuficiente. A mediados de sus 24 años, ocurrió un episodio que lo cambió todo. Durante una gala benéfica, un famoso presentador le preguntó directamente, y en vivo, si estaba enamorada. Ella, sorprendida, respondió con evasivas. El público interpretó su gesto como una confirmación y las redes explotaron. Cuando llegó a casa, encontró a Miguel sentado en la oscuridad. Había visto la entrevista, había leído los comentarios, se había sentido invisible otra vez. La conversación que siguió fue dura. Él le reprochó sentir que su historia era un secreto vergonzoso. Ella le explicó que su silencio era protección, no negación. Él lloró. Ella también. Fue esa noche cuando ambos entendieron que el silencio ya no podía seguir siendo la base de su relación. Tenían que elegir. O enfrentaban juntos la vida pública, o seguían ocultándose hasta destruirse. Eligieron lo primero. El camino hacia la confesión. La decisión de casarse llegó meses después, pero la decisión de hacerlo público llegó mucho más tarde. Fátima necesitaba prepararse emocionalmente. Miguel necesitaba aceptar que, aunque jamás sería una figura pública, su nombre estaría inevitablemente ligado a la mujer que amaba. Trabajaron con un terapeuta de pareja, algo que Fátima reveló por primera vez en su entrevista. Su objetivo no era solucionar una crisis, sino aprender a navegar una vida donde sus ritmos eran diferentes, sus mundos eran opuestos y su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Ella aprendió a poner límites en su trabajo. Él aprendió a aceptar que parte de su privacidad tendría que ceder. Y cuando finalmente sintieron que estaban listos, anunciaron el matrimonio. Pero incluso entonces, mantuvieron oculta su historia. Hasta que Fátima decidió que era hora de decir la verdad. Una mujer transformada. El efecto de su confesión no fue solo mediático, fue profundamente personal. Liberador. En la entrevista donde reveló su historia, Fátima dijo: «He cargado con este silencio durante años. Hoy siento que puedo respirar de nuevo». Su voz tembló, pero no por debilidad, por alivio. Durante mucho tiempo, la fama había sido un arma de doble filo. Le dio reconocimiento, prestigio y oportunidades, pero también le robó la espontaneidad, la inocencia y la libertad de amar sin miedo. Ahora, al compartir su verdad, Fátima se mostraba como nunca antes, humana, vulnerable, real. El amor bajo los focos. La nueva vida de Fátima Bosch Fernández. El día en que Fátima Bosch Fernández decidió hablar, no solo cambió la narrativa de su carrera, sino también el rumbo de su vida. A los 25 años, con un matrimonio recién confirmado y un amor que había sobrevivido a la fama, la distancia y el silencio. El día después de la confesión. La mañana posterior a la entrevista fue un torbellino. Los titulares se multiplicaron. Fátima revela su gran amor secreto. La reina de belleza se casa en secreto con un hombre anónimo. El misterio de Miguel, el esposo de la Miss más famosa del país. Las redes sociales explotaron en una mezcla de admiración y curiosidad. Miles de personas compartían fragmentos de su declaración, destacando su valentía al priorizar el amor sobre la fama. Pero también hubo quienes la criticaron, quienes insinuaron que su historia no era más que una estrategia mediática para relanzar su imagen. Fátima lo esperaba. Había aprendido a convivir con el juicio público, pero ahora la situación era diferente. Esta vez no le dolían los titulares, porque por primera vez en su carrera no tenía nada que esconder. Su madre fue la primera en llamarla. Lloró al teléfono, no de tristeza, sino de orgullo. «Por fin te escuché hablar como tú misma», le dijo. Miguel, en cambio, permaneció en silencio la mayor parte del día. Estaba abrumado por la exposición, por el repentino interés mediático. Pero esa noche, cuando ella regresó a casa, la esperó con flores, con una cena sencilla y con un abrazo que lo decía todo. «Lo hiciste bien. Ahora el mundo sabe quién eres realmente». El precio de la verdad.
Contar la verdad tiene consecuencias, siempre. En los días siguientes, la vida de la pareja se volvió un equilibrio delicado entre la normalidad y la atención pública. Los paparazzi acamparon frente a su casa. Los medios ofrecieron cifras astronómicas por una entrevista exclusiva con ambos. Las marcas que patrocinaban a Fátima comenzaron a presionar. Querían aprovechar el momento de fama sentimental para vender productos. Pero ella, fiel a su promesa, se negó. No quiero convertir mi amor en un anuncio, respondió a su equipo de relaciones públicas. Fue una decisión que sorprendió incluso a su propio representante. Rechazó contratos, canceló compromisos y decidió tomarse un descanso de la vida mediática. En lugar de posar para cámaras, se refugió en su matrimonio. En lugar de desfilar, eligió caminar de la mano con Miguel por las calles del barrio donde se conocieron, sin maquillaje, sin ropa de diseñador, sin miedo. Ese gesto, simple pero simbólico, fue su forma de resistir la dictadura de la apariencia, una nueva rutina. Lejos de los estudios de televisión y las luces de los certámenes, Fátima descubrió la cotidianidad. Aprendió a disfrutar de las pequeñas cosas, preparar el desayuno con Miguel, leer juntos por la noche, reírse de las tonterías de la vida doméstica. Por primera vez desde su adolescencia, vivía sin agenda, sin horarios, sin la presión de ser perfecta. Sin embargo, esa nueva calma no fue fácil de construir. Había momentos en que su teléfono vibraba con mensajes de periodistas, de marcas, de admiradores, y ella debía resistir la tentación de volver al ritmo frenético que la había definido durante años. Miguel fue su ancla. Era él quien le recordaba que la vida verdadera no se mide en seguidores, sino en miradas compartidas a la hora del desayuno. A veces olvido que ya no tengo que demostrarle nada a nadie, confesó ella en una entrevista posterior. Miguel me enseña cada día que no necesito ser Fátima la Miss, sino simplemente Fátima, la mujer. La presión del entorno. Pero la sociedad no perdona fácilmente a quienes rompen su guión. En un mundo donde la fama se confunde con la felicidad, su decisión de retirarse temporalmente generó rumores. Algunos periodistas insinuaron que estaba deprimida, que su matrimonio era una excusa para escapar de un declive profesional. Otros, más crueles, afirmaron que su esposo la manipulaba, que la alejaba de su carrera. Fátima no respondió. No necesitaba hacerlo. Pero el silencio, una vez más, empezó a pesar. Una tarde, mientras caminaba por un parque, un grupo de jóvenes se le acercó. Le agradecieron su ejemplo, su valentía. Una de ellas le dijo con lágrimas: «Gracias por recordarnos que no tenemos que ser perfectas para ser felices». Ese encuentro fue el punto de inflexión. Fátima comprendió que su historia no era solo suya. Representaba a muchas mujeres atrapadas entre la exigencia de ser admiradas y el deseo de ser amadas. El retorno inesperado. 3 meses después de su confesión, recibió una llamada que cambiaría nuevamente su rumbo. Una cadena de televisión le propuso conducir un programa documental sobre mujeres que habían renunciado a la fama por amor, familia o principios. Al principio dudó, pero Miguel la animó. «No tienes que esconderte. Puedes usar tu voz para contar historias como la tuya». Aceptó, y el resultado fue impactante. En cada episodio, Fátima entrevistaba a mujeres que habían tomado decisiones difíciles. Una atleta que abandonó los Juegos Olímpicos para cuidar a su hijo enfermo. Una actriz que dejó el cine para defender los derechos humanos. Una empresaria que renunció a su fortuna para comenzar una vida sencilla. El público quedó fascinado, no por el glamour, sino por la autenticidad. El programa se convirtió en un éxito inesperado. Pero lo más importante es que por primera vez, Fátima sintió que su trabajo tenía un propósito más profundo que las apariencias. «Contar la verdad de otras mujeres me ayudó a reconciliarme con la mía», declaró. Los desafíos del amor público. A medida que su popularidad renacía, también lo hacían las dificultades. Miguel, que había aceptado tímidamente el nuevo papel que el destino le imponía, comenzó a sentirse nuevamente invadido por la exposición. Los fotógrafos lo seguían,
Las revistas analizaban su ropa, su aspecto, incluso su sonrisa. No era su mundo, y lo sabía. «No quiero convertirme en una caricatura de mí mismo», le dijo una noche, cansado. Fátima comprendió que debía encontrar un equilibrio, defender su vida profesional sin sacrificar su matrimonio. Lo que antes había sido un amor secreto, ahora se enfrentaba al reto de sobrevivir a la luz. Decidieron establecer límites claros. Ningún contenido sobre su relación en redes, ninguna entrevista conjunta, ningún detalle íntimo revelado al público. Lo que compartirían con el mundo serían solo proyectos profesionales, causas sociales y mensajes de esperanza. Así, transformaron su historia personal en un símbolo. El amor que sobrevive a la exposición. El amor que no necesita demostraciones. El amor que se defiende con silencio y coherencia. El mensaje detrás de la historia. El impacto cultural de su confesión fue profundo. En una generación acostumbrada a confundir la visibilidad con la validez, Fátima Bosch Fernández se convirtió, sin buscarlo, en una voz de resistencia. Su historia inspiró debates en universidades, documentales y campañas sobre la salud mental de las figuras públicas. Varios psicólogos y expertos en medios elogiaron su postura, destacando cómo había transformado su vulnerabilidad en fortaleza. «Lo que hizo Fátima es revolucionario», comentó una especialista en comunicación emocional. «Ha humanizado la fama, recordándonos que los ídolos también tienen miedo, dudas y amores que prefieren proteger antes que exhibir. Un final abierto, una vida real. Hoy, cuando se la ve caminar con serenidad, sin maquillajes excesivos, sin el brillo de las pasarelas, muchos apenas la reconocen. Pero esa es la mayor victoria de todas, ser reconocida por lo que es, no por lo que representa». En su casa, las paredes están llenas de fotografías sin retoques, viajes en pareja, cenas familiares, instantes cotidianos. En una esquina, una nota escrita a mano por Miguel: «Gracias por no rendirte, ni con el mundo, ni conmigo». Cuando los periodistas le preguntan si teme haber perdido parte de su fama, ella sonríe y responde con una calma que solo da la madurez: «Tal vez he perdido fama, pero me he ganado vida, y eso vale más que cualquier corona». El amor como resistencia. El caso de Fátima Bosch Fernández trascendió el mundo del entretenimiento. Su historia fue contada en programas de radio, en podcasts, en libros de autoayuda. Se convirtió en símbolo de una nueva generación que busca autenticidad en medio del ruido. Hoy, a sus 25 años, casada con el hombre que ama y reconciliada consigo misma, Fátima representa mucho más que una ex-reina de belleza. Representa la evolución de una mujer que se atrevió a elegir la verdad sobre la apariencia, la intimidad sobre el espectáculo, la coherencia sobre la fama. «He aprendido que el amor no se mide en aplausos, sino en silencios compartidos», declaró en su última entrevista televisiva. «Y si tengo que elegir de nuevo entre el escenario y su abrazo, volveré a elegir su abrazo». Así concluye esta historia, no como un cuento de hadas, sino como una crónica moderna sobre el coraje de amar en tiempos de exposición. Porque al final, romper el silencio no fue solo una confesión de amor, fue un acto de libertad.